de haber aprovechado la crisis y rastrearla en todos sus detalles para hacer quizás el libro más importante que se ha escrito en este país después del otro sendero de Hernando de Soto y el otro libro que sería referente de Desguardo Popular de Matos Paco, ¿no? Con la consideración además de que creo que este libro tiene una lectoría de necesidad mundial. Yo soy escritor, escribo para bien o para mal poesía, crítica literaria, y me he dedicado en los últimos años a ser comunicador social, sobre todo en desarrollo con Fernando Gustavo, en la cuestión de sustitución del narcotráfico por desarrollo relativo, precisamente. Pero debo hacer brevemente una anécdota, y es que Fernando me pasa su libro cuando ya estaba casi en imprenta, y yo me enganché, como lo dice su tocayo Fernando Gustavo, inmediatamente, por lo muy bien escrito que estaba, de efecto como escritor. No creía que un economista tuviera esa solvencia literaria para describirnos un fenómeno que todos estamos viviendo día a día, ¿no es cierto? Así como tenemos que ir al trabajo y pagar nuestra sobrevivencia, no dejamos de leer o de ver la televisión y no hay día en que no se hable de la crisis económica. Ya nos mostró elocuentemente con esas fotos. Pero yo, en realidad, aparte del entusiasmo que tuve de empaparme y de darme cuenta de que Fernando nos estaba haciendo una clase de economía, aprovechando la crisis, en la primera parte del libro, yo vi una suerte de diferencia, que es la que voy a poner, y es que tiene, cuando habla de los países pragmáticos, todavía fe en un sistema que puede mejorarse, prescindiendo obviamente de esa llamada oligarquía financiera y volviendo a una economía productiva que fuera base del capitalismo. Yo he preferido entrar a un tema de cuestionamiento de ese sistema, ¿no? Creo que Fernando Terán pertenece a la misma generación que yo, esa que llegó a la universidad a hacer política radical, además de seguir una profesión. Yo no concluí literatura porque la política me absorbió totalmente, y cuando me decepcioné de ella tenía que trabajar, y entonces opté por el periodismo. Pero la pasión política ya me había picado como el escorpión del título de este libro, lo que incluía, como todo militante que se respete, leer libros de economía, cada quien sus predisposiciones, cada quien según sus predisposiciones. Fernando, ex ministro de Trabajo en el gobierno de Alejandro Toledo, nos dice en este libro que ha leído nada menos que otro libro, El Capital de Marx. Esto ya le da una ventaja comparativa amplísima de su competencia en economía, aunque curiosamente él sea un ingeniero. El caso es que, en mayor o menor grado, los estudiantes de los 60 y 70 siempre hemos seguido con atención a esa ciencia de la generación de la riqueza en los azarosos laberintos de los últimos 50 años de guerras, revoluciones y modificaciones de la política y economía mundial. Sin embargo, hay que decirlo con autocrítica, nunca nos imaginamos la caída del muro de Berlín y el derrumbamiento del socialismo de Estado de los países de la Europa Oriental en 1989. A pesar de nuestro disgusto por el totalitarismo de esos regímenes, siempre creímos que la bipolaridad era buena para mantener el equilibrio mundial, que la filosofía del individualismo tenía que mantenerse cuestionada por otra más solidaria nacida de la igualdad de oportunidades, porque este dualismo, como sabemos, es una vieja historia nacida por lo menos desde la Grecia antigua. En esta oportunidad
en el campo de las tensiones ideológicas triunfó el capitalismo porque tuvo mejores reflejos. ¿Acaso por el atento análisis de sus cíclicas crisis económicas y de la voluntad de fortalecer el único principio que lo legitima, la libertad del creador de riqueza, mientras que el socialismo de Estado, con sus repetitivos planes quinquenales, nunca confió en el ser que contradictoriamente pretendía beneficiar? El trofeo de esta batalla fue el concepto que Francis Fukuyama denominó con excesiva imprecisión el fin de la historia, y que otro pensador, Peter Drucker, con la euforia de aquella vieja repudia neoliberal que este siglo en que vivimos lo llamó con más inteligencia la era del conocimiento. Fukuyama se desdijo posteriormente, sin mucha vergüenza, la verdad, pero Drucker acertó. Basta ver los avances de tecnología automatizada y en la ciencia para confirmar que su profecía se ha cumplido. Pero como ya mencioné, todo tiene su contraparte. Al menos eso me ha quedado de mis clases de dialéctica. Aunque se suele decir que otra de las características de esta nueva era histórica es la aplicación del conocimiento interdisciplinario, lo cierto es que en un mundo globalizado, con predominio de las grandes corporaciones y el repliegue de un Estado ignorato, los profesionales, la clase media mundial, saben que su único capital es su conocimiento y ha hecho de él un territorio vallado, bastante endógeno, la verdad, con una agenda chamánica propia de los iniciados, en parte para que solo se entiendan entre ellos y en parte para que puedan vender mejor su capacidad intelectiva como un activo o como un royalty exclusivo. Desde los 90, pues, los chamanes por excelencia son los economistas, y no sé cómo se las arreglan para que hagan más irritante nuestra comprensión de su laborioso sistema de pensamiento, cuando lo cierto es que sabemos de qué están hablando con una agenda elusiva con que pretenden defender un sistema que ya a estas alturas es insostenible. No lo vemos en los indignados de Grecia, España, Francia, la misma Alemania, y ayer, donde 25 países europeos han visto una movilización ciudadana. No hemos asistido a la toma de Manhattan por otra masa indignada con la misma furia del huracán Sandy, y no lo vemos en tantos otros lugares del mundo donde, como en África, por este sistema de una libertad de mercado mal entendida, hemos retrocedido hasta la esclavitud de la mano de obra. ¿Acaso no nos damos cuenta de que un 30% de la humanidad se encuentra entre los irreciclables? Otro concepto que nació cuando Alemania fusionó sus dos partes contrariadas con la Guerra Fría. Una pregunta final sería, siguiendo esta matemática primordial de los que no somos iniciados, pero sabemos hacer números, la siguiente. Si por un milagro del filósofo Spinoza, ese maravilloso judío inglés que decía que el destino de los seres humanos en la Tierra es la felicidad, las sociedades más poderosas renunciaran a la industria de las armas y destinaran ese dinero a convertir el mundo en un amable escenario de oferta y demanda, intercambiando productos como Adán Smith imaginaba el progreso, habría suficiente energía para soportar 7.000 millones de electrodomésticos, autos y otros productos más ingeniosos, pero con enorme demanda energética. La respuesta es no, y es el mejor aprendizaje de que el modelo actual de desarrollo es discriminador per se. Nos lo ha proporcionado y nos lo ha proporcionado el planeta. No todos podemos obtener beneficios del sistema, vale decir, hay un enorme porcentaje de la población que nunca saldrá de la fatalidad en que tuvo la mala suerte de nacer. La desigualdad entonces sigue siendo la base de este modelo y lo ha demostrado, como digo, la Tierra. Claro está, siempre hay la ilusión de los eufóricos que sobreestiman nuestras demostradas capacidades, pero es un hecho que el capitalismo, como nos recuerda en una de las partes más ilustrativas de su libro Fernando Villarán, tuvo como plataforma el humano ingenio y la libertad, pero actualmente no es el mismo, ya que la lógica del mercado actual es cada vez más amplio y cada vez más monopólico y cada vez más omnivoraz. ¿Tendrán tiempo nuestros científicos de lograr sustituir la energía orgánica contaminante y no renovable por otra alternativa más limpia y no contaminante?
Ese es el gran reto de las próximas décadas. Sospecho que los chamanes neoliberales han perdido la batalla y ya no cuentan con más manual lexical que aquí, con que quisieron vendernos una utopía más cruel que la del socialismo de Estado y que tiene como víctima principal, como dije, ya no a los seres humanos, sino al planeta. Pues no de otra cosa estamos hablando cuando a diario leemos ese concepto apocalíptico de calentamiento global. Es cuando aquí en el libro de Fernando Viera lo confirmamos, aunque él, gran lector, gran maestro también, que gusta de simplificar las cosas en las polémicas entre amigos y sobre todo una tolerancia legítimamente liberal. Él decide alzar la voz en medio del sordo cantar de los chamanes que se niegan a reconocer su fracaso y emprende la incitante investigación de la crisis inmobiliaria norteamericana que ha arrastrado al mundo a un inacabable descalabro. Y su análisis, que le ha costado varios años, no se reproduce con ese lenguaje de los iniciados, de los retóricos, sino con el de un autor que quiere dirigirse a cualquier lector medianamente conocedor del tema, como es mi caso, con un estilo amable, casi como si estuviera conversando, entrecruzando su propia experiencia personal con sus análisis del capitalismo que Smith y Marx estudiaron y que él recuenta, reuniéndolos con otros reconocidos estudiosos para extender y explicarnos dónde están las fragilidades de ese sistema. El más evidente de todos, la castración del Estado, en tanto ámbito mediante el contrato social, para sustraerlo de sus funciones y obligarlo a que deje abiertas todas las compuertas de la arbitrariedad ética de las grandes corporaciones financieras. De hecho, seríamos que extraer de la lectura de La picadura del escorpión. Yo conocía a Paula, pero en otra versión, en la que el escorpión pica a la rana en medio del río y ambos se ahogan. Es que el sendero equivocado por el que transitamos hace 50 años es insostenible, vuelvo a repetir, y que debemos volver a desandar los pasos para reiniciar el objetivo que le dio legitimidad a la actividad económica del capitalismo. Un objetivo productivo y no especulador que ha hecho de la literatura una ficción minimalista frente a sus espectaculares estafas. No vivimos hoy de lo que producimos, sino de lo que reproducimos en mil espejos donde se reflejan las estrategias de obtener riqueza sin haberla creado. La virtualidad ha reemplazado la realidad, nos dice el liberal, apostando por una reducción de las grandes corporaciones y alentando la creación de más medianas y pequeñas empresas. Cita los casos de Benetton, de Gastón Acuria y de Muhammad Yunus, siguiendo las recomendaciones de un economista de su referencia, Joseph Schumpeter. Este es el final de su estupendo libro, una clase de economía con hechos concretos, exhaustivamente analizados, incorporando como una prosa propia de los escritores su experiencia de vida y la de otros actores claves en su recorrido por las aventuras y desventuras del capitalismo. Para decirlo en pocas palabras, estamos frente a un libro que todo lector en el mundo debe tener como una obligada consulta. Muchas gracias.